Bienvenidos a nuestro ciclo de seminarios. Hoy tocamos el tema 3, el cual consta de la instrumentación quirúrgica. Mi nombre es Laura Grau y vamos a iniciar definiendo lo que es un instrumento quirúrgico. Son todos aquellos objetos, instrumentos o materiales que están fabricados de una o varias piezas combinadas, que forman parte del equipo quirúrgico, los cuales están diseñados para realizar un trabajo específico, con los cuales se van a realizar las intervenciones quirúrgicas. En cuanto a las propiedades de los instrumentos quirúrgicos, encontramos la clasificación según su composición. Tenemos el acero inoxidable, el cual es el elemento más frecuente para la fabricación de los instrumentos. Esta es una aleación entre el hierro, cromo y carbón. También puede encontrarse manganeso, níquel, azufre, entre otros materiales, con el fin de evitar la corrosión y añadir fuerza ténsil. Los instrumentos de acero inoxidable sufren un proceso de pasivación que ayudan a cuidar la superficie y a evitar la corrosión. El titanio es un elemento excelente para la fabricación de instrumentos microquirúrgicos. Son de material inerte y no magnético. Son más ligeros y evitan mucho más la corrosión que los elementos de acero inoxidable. El vitalio es una aleación entre el cromo, el cobalto y el molibdeno. Su fuerza es vital para la realización de los dispositivos ortopédicos e implantes maxilofaciales. El tutenio es un material maleable, ligero y no tan destructible. Los instrumentos blindados cursan con un revestimiento de elementos como el níquel, el cromo, la plata, entre otros, con una punta abrillantada. Esto evita las roturas espontáneas. Por último, tenemos los otros materiales en el cual encontramos la plata, el aluminio y el cobre. También tenemos el carburo, el cual es un elemento extremadamente duro que se utiliza para la fabricación de láminas de hojas de tipo corte. Continuamos con las propiedades según su forma. Las de un solo cuerpo están constituidas por punta y cuerpo. Como ejemplo tenemos el mango de bisturí. Los articulados se constituyen de una punta, articulación y cuerpo. Y como ejemplo tenemos las tijeras y las pinzas. Los de fibra están constituidos por un material de fibra óptica de vidrio recubiertos por caucho o aleación de polietileno para hacerlos más fuertes y resistentes. Como ejemplo tenemos los laparoscopios, gastroscopios, etc. Los forceps están constituidos por una punta, articulación, forceps y cuerpo. Y como ejemplo tenemos los forceps ginecológicos y los espéculos. Por último tenemos con cierre. Estos están constituidos por argolla, punta, cierre, articulación y cuerpo. Para el mantenimiento del material quirúrgico, estos deben ser manejados con sumo cuidado para evitar caídas. El uso debe ser de acuerdo a su función para evitar las fisuras, el desalineamiento de las mordazas y la disminución de la capacidad de sujeción. También es importante hacer una limpieza en el área quirúrgica con agua estéril y antes de esta limpieza debe clasificarse de acuerdo al material de fabricación. Los elementos utilizados para la limpieza de estos materiales son de tipo enzimático y agua desmineralizada. Deben secarse con paños libres de pelusa y lubricarse con materiales hidrosolubles. Y por último, deben clasificarse de acuerdo a su peso para colocarse en una bandeja de esterilización. Sabiendo ya la clasificación general de los instrumentos quirúrgicos, vamos a ir desglosando cada uno de ellos y vamos a comenzar en este caso con lo que es los instrumentos de diéresis, los cuales podemos comenzar o empezar definiendo la diéresis como ese proceso, técnica o procedimiento de sección y corte de tejido que va a tener la finalidad de obtenerse una vía de acceso dentro del mismo. La diéresis es una de las técnicas o procedimientos más importantes de una cirugía, ya que nos permite acceder a lugares donde deseemos llegar o lugares donde se desee tratar. Es muy importante saber que para poder acceder, ya sabiendo que esta es una técnica de acceso para poder ingresar a otros tejidos más profundos, necesitamos de una instrumentación específica, la cual nos va a permitir lograr tal objetivo, y entonces para eso necesitamos de objetos o instrumentos cortantes que lo iremos viendo a continuación. En cuanto a la clasificación de la diéresis, esta puede clasificarse de dos formas.
Primero, según la manera de efectuarse la diéresis, tendremos la diéresis aguda y la diéresis roma. La primera se va a tratar del corte propiamente dicho, mientras que la diéresis roma, esta va a ser un procedimiento de separación o divulsión de tejidos tisulares. En segundo lugar, tendremos lo que es la diéresis según los tejidos a seccionar o a cortar. Tendremos los tejidos blandos y los tejidos duros. Dentro de estos tejidos blandos vamos a encontrar la piel, el tejido celular subcutáneo, la aponeurosis, los nervios, músculos y vísceras. Mientras que dentro de los tejidos duros ya va a ser tejido esencialmente óseo, como miembros, huesos en miembros superiores, inferiores, arcos costales, entre otros. Muy bien, como les comenté anteriormente, la función principal de la diéresis va a ser ese corte y sección de un tejido para poder obtener una vía de acceso hacia el mismo, ¿no? Entonces, es importante que para poder obtener esta función principal de este proceso o técnica, tengamos los instrumentos necesarios para poder realizarlo. En este caso, podemos ver los instrumentos de diéresis para tejidos blandos. Entre estos podemos observar el bisturí, el queratomo, el electrobisturí, el dermatomo y las tijeras. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos para poder ver sus características y en qué podemos utilizar cada uno de estos instrumentos. Muy bien, vamos a comenzar hablando sobre un instrumento que tiene una gran importancia en el área de cirugía, como también para la realización de la diéresis. Hablamos del bisturí, el cual es un instrumento en forma de cuchillo pequeño que está conformado por un mango, una punta y un número de hojas desechables e intercambiables, de las cuales hablaremos un poco más adelante. En cuanto al manejo del bisturí, vamos a dividirlo en tres partes. Primero, el montaje y desmontaje de la hoja sobre el mango del bisturí. Luego tenemos la forma en cómo empuñar el bisturí, que este puede ser en forma de lapicero, también en arco de violín, en puñal y con bisel hacia arriba. Cada una de estas formas de cómo empuñar va a depender de la incisión que queramos realizar. Y por último, la forma de efectuar la incisión, que va a ser en el primer tiempo a un ángulo de 90 grados, luego en un segundo tiempo con un ángulo a 95 grados y en el tercer tiempo nuevamente con un ángulo de 90 grados. Como podemos ver acá en la imagen, existen diferentes tipos de mangos del bisturí, que va a ir desde el número 3 hasta el número 9 dependiendo de sus dimensiones. Los más utilizados son el mango número 3 y número 4, y las hojas también van a ir enumeradas desde el número 10 hasta el número 24. Como los mangos 3 y 4 son los más utilizados, acá podemos ver en esta imagen que el mango número 3 se le pueden colocar hojas que van a ir desde el número 10 hasta el número 15. Eso en cuanto al mango número 3. El mango número 4, ya las hojas van a ser un poco más grandes, que van desde el número 20 hasta el número 24. Cuando hablamos de la forma de cómo tomar el bisturí, es importante saber, como les comenté, que va a depender de la forma o de la incisión que queramos realizar. En forma de lapicero va a ser para incisiones más cortas, finas y precisas. En forma de puñal, para tejidos resistentes, donde debamos ejercer mucha más fuerza. En arco de violín, para incisiones horizontales extensas. Y con el bisel hacia arriba para diéresis centrífuga. Muy bien, ya hablamos sobre el bisturí. Ahora vamos a hablar sobre otra variedad de instrumentos quirúrgicos de diéresis en tejidos blandos, como es el queratomo, que es otra variedad de bisturí que se usa con mucha más frecuencia en las intervenciones oftalmológicas.
Luego tenemos el electrobisturí, que es un equipo electromédico, ¿verdad?, que nos permite realizar procedimientos quirúrgicos tales como corte o coagulación de tejidos biológicos mediante el empleo de corrientes de alta frecuencia. Este puede ser de modalidad unipolar o bipolar según los diferentes tipos de energía que aplica. Y por último, en este ámbito tenemos el dermatomo, que es un instrumento quirúrgico que se utiliza para cortar fragmentos de piel destinados a la realización de injertos cutáneos. Muy bien, para finalizar con los instrumentos de diéresis de tejidos blandos, vamos a culminar con uno de los instrumentos más importantes en la diéresis, que son las tijeras. Las tijeras son instrumentos utilizados para seccionar tejidos, como también divulsionar planos tisulares. Estas están constituidas por hojas o ramas, articulaciones, mangos y anillas. Es importante también la forma en cómo sujetar en la práctica las tijeras, ya que no se sujeta de la misma forma que una tijera tradicional. La forma correcta de utilizarla va a ser con el dedo pulgar en una de las anillas, el dedo anular en otra de las anillas, el dedo medio fija el instrumento y el dedo índice en la cruz o caja de traba de la tijera, que va a ser el responsable de dirigir el corte. Dentro de las funciones básicas de las tijeras vamos a encontrar cortar, divulsionar, como también la diéresis aguda. Entonces es muy importante, viendo ya las tres funciones que tenemos con este instrumento, saber la importancia que tiene a la hora de la práctica quirúrgica. Muy bien, para continuar ahora vamos a ver los tipos de tijeras quirúrgicas para tejidos blandos. Rápidamente podemos observar la tijera de Mayo, que son tijeras robustas que tienen una punta roma y su mandíbula puede ser tanto recta como curva. Se caracteriza por tener una articulación fija y ser muy resistente. Con este tipo de tijeras podemos cortar suturas, sondas, como también tejidos que no se pueden seccionar o cortar con tijeras más delicadas. También tenemos acá al lado la tijera de Metzenbaum, que son tijeras un poco más delicadas, que poseen una punta roma o cortante, son más ligeras, tienen una mandíbula dura y dependiendo del modelo, estas pueden ser tanto curvas como rectas y se utilizan para cortes más precisos y delicados. Al lado también podemos observar las tijeras de Kelly, que estas son de punta fina y cortas, ¿verdad? Y tienen mangos muy largos. Esta tijera por lo general se utiliza para llegar a lugares poco accesibles y esta se puede ser tanto curva como recta. Muy bien, ahora para finalizar con las tijeras de diéresis para tejidos blandos, hablamos por último de la tijera de Lister, que como podemos observar es una tijera cuyas hojas forman un ángulo de 30 grados con respecto a su mango. Y por último la tijera de Pons, que es una tijera especializada utilizada en la cirugía cardiovascular para la sección de vasos arteriales y venosos. Muy bien, ya para finalizar con los instrumentos de diéresis, vamos a hablar rápidamente sobre los instrumentos de diéresis, pero en tejidos duros. En este caso podemos ver acá el costotomo, que es uno de los instrumentos más utilizados a la hora de hacer cortes o sección de arcos costales. También otro de los instrumentos que forma o que son de gran importancia en esta clasificación son las sierras, ya que con estas vamos a tener mucha más facilidad para realizar los cortes de las estructuras óseas. Una de las más utilizadas tenemos la sierra de Gigli, que es en forma de alambre, con la cual vamos a poder realizar cortes de huesos sin ninguna complicación.
Buenos días, mi nombre es Karelmis Antón, continuando con los instrumentos de disección, que son aquellos utilizados para la división y separación metódica de los tejidos, los cuales se van a subdividir en instrumental de disección para tejidos duros e instrumental de disección para tejidos blandos. Dentro del instrumental de disección para tejidos blandos tenemos la cureta de Thomas y Recanier. Esta es una cureta ginecológica que se utiliza para raspar la matriz. Un ejemplo de su uso es en el curetaje ginecológico después de un aborto. Se trata de una pequeña cucharilla que finaliza en una larga cuchilla doblada. Dentro de los materiales de disección para tejidos blandos también vamos a tener las sondas acanaladas de Doyen, Nelaton y Stack. Un ejemplo de su uso es la sección del trayecto fistuloso de la región perineal. Dentro del instrumental de disección para tejidos duros vamos a tener las curetas de Volma, que tienen su uso en dermatología, ginecología y odontología. Esta cureta tiene forma de cuchara afilada que dispone de un mango grueso ranurado para un agarre más. Otro instrumento de disección para tejidos duros son las legras de Gibbs. Esta se utiliza en el campo óseo, como podemos ver aquí en el ejemplo. Esta legra inicia el despegamiento del borde del periósteo proximal trabajando hacia atrás. Asimismo, vamos a tener el instrumental de síntesis, que es el conjunto de herramientas utilizadas para reunir los tejidos, favoreciendo la más rápida y perfecta curación de las heridas. Dentro de estos materiales de síntesis vamos a tener los portaagujas, los cuales agarran las agujas entre garras especialmente diseñadas, incluyendo frecuentemente un cierre dentado para mantener la aguja agarrada con tensión. Son dirigidos mediante movimientos de pronosupinación del antebrazo. Las partes de los portaagujas simples son las mandíbulas, la articulación y los mangos. La mayoría de los portaagujas también tienen un mecanismo de sujeción, como ya les dije, que bloquea la aguja en su lugar, lo que permite al usuario maniobrar la aguja a través de varios tejidos. En esta lámina podemos observar el portaagujas de Matthew automático, el portaagujas de Mayo-Higard con cremallera y el portaagujas de Holzen-Higard. También vamos a tener las agujas quirúrgicas. Estas deben ser de acero inoxidable, ser tan delgadas como sea posible, ser estables al portaaguja, ser capaz de pasar el material de sutura a través de los tejidos, así como también tener el filo suficiente para penetrar los tejidos, ser suficientemente rígida para no doblarse, así como también debe ser suficientemente flexible para no romperse. Además de esto, las agujas quirúrgicas deben ser estériles y resistentes a la corrosión. Estas cuentan con un ojo o ensamble, un cuerpo y una punta. Las agujas quirúrgicas se van a dividir según el ojal, según el cuerpo y según la punta, como podemos observar en esta lámina. Según su ojal se dividen en ojal cerrado, ojal abierto, que puede ser normal, cuadrado o redondo, y sin ojal, que son las atraumáticas. Según el cuerpo se van a dividir en curvas. Las curvas se van a subdividir en medio círculo, un cuarto de círculo, 3/8 de círculo y 5/8 de círculo. Y también se van a dividir en rectas. Según su punta, se van a dividir en cónicas o redondeadas, cortantes o triangulares, lanceoladas y de punta romas o sin punta. Dentro de su uso, las agujas cortantes son utilizadas para tejidos duros como piel, aponeurosis, tendones, membranas mucosas, mientras que las agujas redondas se utilizan para tejidos blandos como vísceras, tejido subcutáneo y dura madre. Por otro lado, para los tejidos intermedios como el nervio, periósteo y músculo se pueden utilizar tanto las agujas cortantes como las agujas redondas. Otro instrumental de síntesis son las pinzas autosuturadoras. Estas tienen como ventajas ser rápidas, eficaces y generar menor tiempo quirúrgico. Dentro de sus usos vamos a tener que estas sirven para la transición del estómago en hemorragias severas debido a varices y anastomosis gastrointestinales, entre otros. También vamos a tener las suturas, que se van a dividir según su absorción en absorbibles y no absorbibles, según su origen en natural y sintética, según sus hebras en monofilamentos como el catgut, el nylon, el lino, el alambre y el estilo, multifilamentos, Vicryl, Dexon, seda, algodón, alambre y poliéster.
y según el efecto en los tejidos en atraumático y traumático. Hola, mi nombre es María Fernanda Rodríguez y yo le voy a hablar sobre los instrumentos para hemostasia. Estos son instrumentos que se utilizan para detener o prevenir una hemorragia y así evitar la pérdida de sangre que pone en peligro la vida del paciente. Características de los instrumentos para hemostasia. Las partes de la pinza son la punta, la rama, la articulación, poseen un mango, una cremallera y las anillas. Está constituido por pinzas articuladas, son de diversos tamaños, pueden ser rectas o curvas, poseen estrías longitudinales o transversales, estas pueden poseer o no dientes y están provistas de un mecanismo de sostén y también poseen un potencial prehensible. Tipos de hemostasia. Tenemos la hemostasia transitoria, que es la que disminuye o suprime la corriente sanguínea. Los métodos que se utilizan son pinzamientos y ligaduras transitorias. Y también tenemos la hemostasia definitiva, que es un procedimiento que ocluye permanentemente la luz del vaso. Los métodos que se utilizan son la electrocoagulación, pinzamientos, ligaduras definitivas y suturas hemostáticas. Clasificación de las pinzas según el calibre del vaso. Para los vasos de pequeños calibres tenemos la pinza de Hartmann, que puede ser curva o recta, esta posee o no dientes y tiene estrías transversales. También tenemos la pinza de Halsted o mosquito, que es la pinza más corta y fina, posee dientes y su uso más frecuente es para clampear vasos de tejidos superficiales. También está la pinza de Halsted, que es mucho más larga que la anterior, posee dientes y estrías transversales. Y también tenemos la pinza de Mixter o cístico, que es una pinza que tiene su punta doblada en un ángulo semirrecto y posee dientes. Para los vasos de mediano calibre tenemos la pinza de Kocher, que posee dientes, estrías transversales, superficie prehensil, pero es una pinza muy traumática para el tejido del vaso. También tenemos la pinza de Krille, que puede ser curva o recta, posee dientes, estrías transversales, superficie prehensil, pero es mucho menos traumática que la pinza de Kocher. Y la pinza de Heaney o uterina, que también es conocida como pinza vascular periférica, esta posee dientes, estrías transversales y es muy útil por su capacidad prehensil. Para los vasos de gran calibre, estas pinzas son de gran tamaño, no poseen dientes y poseen estrías transversales y longitudinales para mejorar su capacidad prehensil. En estas pinzas tenemos la pinza de Kelly, Bulldog y Satinsky. Unidad de electrocoagulación. Esta se utiliza para hemostasias definitivas, puede ser monopolar o bipolar y solamente es utilizada para vasos de pequeño y mediano calibre. Precauciones al uso de la unidad de electrocoagulación. Primero deben colocarse pinzas hemostáticas en el vaso sangrante. Secar muy bien la herida para evitar que la sangre entre en ebullición al paso de la corriente. Luego, en el electrodo lo pasamos lo suficientemente lento para verificar que el vaso se encuentre electrocoagulado. Y después retiramos las pinzas hemostáticas, verificamos que el vaso no se encuentre sangrante. Hola, mi nombre es María Efigenia Lunar y voy a seguir con la clasificación del instrumental quirúrgico. La separación es la maniobra que se realiza para traccionar o separar estructuras, ya sean órganos o tejidos, el cual permite la accesibilidad a tejidos subyacentes y además permite al cirujano tener mayor claridad, sensibilidad y accesibilidad a diferentes maniobras realizadas en el campo operatorio. Esta a su vez se divide en separadores manuales o dinámicos y separadores autoestáticos, estáticos o no manuales. Los separadores dinámicos son aquellos que se necesita la mano del ayudante para poder realizar su actividad y el cual se maneja dependiendo de la necesidad del cirujano. Y los separadores no manuales o estáticos son aquellos que no se necesita la mano del ayudante, por ende, ayuda en otras áreas del campo quirúrgico y que además contienen un sistema de cremalleras, de tornillos o de sistema de mariposas que ayudan a la obtención de su estabilidad. Algunos ejemplos de los separadores manuales tenemos el separador de Farabeus, el cual se utiliza en planos superficiales, generalmente piel, tejido celular subcutáneo y muscular, y estas son utilizadas en casi todas o en mayormente todas las cirugías
quirúrgicas. Estas pueden ser grandes, pequeñas o dobles según el tipo de lámina. También tenemos las válvulas ginecológicas o de Doyen, que poseen un mango para traccionar de ella y luego una lámina con un ángulo de 90 grados. Y este se utiliza para separar profundidades, generalmente el contenido pélvico. Tenemos la valva de Deaver o valva semilunar, el cual posee una lámina ancha en forma de semiluna que se utiliza para separar profundidades, pero estas con una fuerza mucho mayor. Las valvas maleables, que se fabrican con una aleación de acero inoxidable, el cual permite al cirujano doblarlas y convertirlas en una valva de Doyen sin mango. Estas generalmente son redondeadas. Y las valvas o erinas, estas pueden tener dientes o no, o pueden tener láminas simples o dobles. Estas se utilizan para cirugías de cuello. Separadores estáticos o autoestáticos, tenemos el separador Dowfer, que cuenta con un soporte que trae acoplado en él dos ramas transversales, una se encuentra fija y la otra es movible. La que es movible cuenta un sistema de mariposas y tornillos, el cual permite ajustar la separación que se requiera según la utilidad del cirujano. Esto generalmente se utiliza para separar las paredes abdominales. Este soporte también posee una valva suprapúbica que se utiliza para separar la vejiga. Por lo tanto, son utilizados para cirugías ginecológicas y urológicas. Tenemos también el separador bivalvo, el cual cuenta con una cremallera a la cual se le une a cada extremo una valva con un sistema de mariposas. Esta se utiliza para separar las paredes del abdomen y paredes pélvicas. También encontramos los separadores Dassault, el cual cuenta con un sistema de funcionamiento parecido o semejante al separador Dowfer, con la única diferencia que posee una valva suprapubiana. Estas se utilizan para cirugías pediátricas y laparatomía. Y la valva de García Capurro, el cual cuenta con un vástigo, el cual es un hierro largo, chato, con una mariposa en su extremo para ajustar al lado de la mesa quirúrgica. Y una valva que cumple la función de retraer el reborde costal. Por lo tanto, se utiliza en cirugías de estómago, de vaso e hígado. Pasamos ahora al instrumental de prevención. Tenemos que este grupo incluye los instrumentos que abrazan entre sus mandíbulas los tejidos y tienen la función de traccionarlos, sostenerlos o movilizarlos en el campo operatorio. Se denominan pinzas y por su diseño pueden interactuar desde un delicado músculo como es el músculo ocular hasta un resistente hueso. Su clasificación está determinada por dos grupos: pinzas de presión elástica o pinzas de mano izquierda y pinzas de prehensión continua. En cuanto a las pinzas de prehensión elástica, estas se consideran una prolongación de los dedos del cirujano y se pueden clasificar a su vez según la forma de sus ramas en rectas, curvas, acodadas y bayonetas, según el largo de sus ramas en tres tipos: cortas, medianas y largas. Y para diferenciar este tipo de pinzas con los otros instrumentales es que estos solo poseen rama y punta, y esta es lo que le da la característica definitiva para determinar su función. Entonces tenemos disección sin dientes, que son escalonadas y con estrías, y disección con dientes, que en vez de tener estrías tienen a cada lado un diente que al abrazarse se unen, o pueden tener una línea con muchos dientes. Vamos ahora a lo que son las pinzas de prehensión continua. Estas se denominan también pinzas de prehensión con cremallera. Estas están destinadas a la prehensión y movilización de tejido blando, que por contar con un mecanismo de cremallera entre sus mangas no necesita la fuerza de la mano para permanecer colocadas en un determinado sitio.
Estas poseen mandíbula, caja traba, rama o manga, cremallera y anillas. Se clasifican entonces en pinzas de presión continua fuerte, el cual poseen dientes, por lo tanto se consideran pinzas traumáticas, y pinza de presión continua delicada, que no posee diente, por lo tanto se le consideran pinzas atraumáticas. Bueno, compañeros, mi nombre es Lucía Martínez y vamos a continuar ahora con el seminario con los instrumentos de medición. Para empezar, debemos decir que la medición es un procedimiento quirúrgico que consiste en determinar el diámetro de un orificio o conducto de una manera directa o indirecta con la utilización de instrumentos especiales. En esta oportunidad les vamos a hablar de 4 instrumentos de medición, que son los dilatadores de Bates, las bujías de Hegar, el histerómetro de Sims y el pelvímetro de Breisky. Empecemos con los dilatadores de Bates, que son instrumentos de forma longitudinal de diámetro variable y progresivo entre 0 y 13 milímetros, provistos de una oliva en los extremos, cuyo uso se utiliza para calibrar el diámetro de la papila a través del conducto colédoco o del páncreas. El segundo instrumento son las bujías de Hegar, que son instrumentos en forma semicurva y lisos y de diferentes diámetros. Se utilizan para la dilatación del cuello uterino. El siguiente instrumento es el histerómetro de Sims, que es un instrumento de forma longitudinal, delgado y maleable, en el cual se inscriben marcas. Su uso principalmente es para la medición de la profundidad del fondo uterino. El último instrumento de medición del cual les vamos a hablar es el pelvímetro de Breisky, que es un instrumento de medición indirecta provisto de 2 brazos arqueados unidos en un vértice por un sistema de cremalleras. Entre ellos existe una escala métrica y su uso es para la medición de los diferentes diámetros que existen en la pelvis. Ahora vamos a hablar sobre la percusión, que es un procedimiento quirúrgico que consiste en propinar metódicamente golpes sobre una región del cuerpo en calidad de medida terapéutica. El principal instrumento de la percusión, o que se utiliza para la percusión en cirugía, es el percutor de Perche, utilizado en cirugía para la introducción de espigas intraóseas. Y por último, me parece importante mencionar que aparte de los instrumentos de percusión quirúrgico, también existen instrumentos de percusión que se utilizan a modo de exploración en la práctica clínica, percutiendo o con los dedos o con instrumentos denominados martillos ciertas regiones del cuerpo, determinadas regiones del cuerpo, para producir o provocar ciertos sonidos que nos ayudan en el diagnóstico, ciertos sonidos y ciertas reacciones que nos ayudan en el diagnóstico clínico. Entre estos podemos encontrar el martillo de Buck, el martillo de Taylor, el martillo de Dejerin, el martillo de Troemner, el martillo de Babinski y el martillo de Verdina. Esta ha sido toda mi exposición. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Rojas y para continuar con la presentación yo le voy a hablar de las suturas. La sutura es el término utilizado para describir el material destinado para favorecer mediante la aproximación de los tejidos y vasos el proceso de cicatrización. Cabe destacar que con el pasar del tiempo, la elaboración de las suturas han evolucionado de un modo tal que existe un tipo de sutura específica diseñada para cada uno de los procedimientos quirúrgicos que se quieran realizar. Motivo por el cual, entonces, existen características o propiedades de cada una de las suturas. Entre las características o propiedades está el calibre de la sutura, la cual va a determinar el diámetro de la sutura, la cual se distingue por el número de ceros presentes en el empaque. También se puede presentar la fuerza tensil, que es la fuerza expresada en libras que el hilo puede llegar a soportar. Aparte, la capilaridad. La capilaridad es la capacidad de paso de los líquidos tisulares a lo largo de la línea de la sutura. Entre otros, también se va a presentar la memoria. La memoria es la tendencia que tiene la sutura de volver a su estado original. El coeficiente de fricción
Es el roce que se produce entre la sutura y los tejidos al momento del desplazamiento o del paso de este. Y la extensibilidad. En la sutura se puede estirar ligeramente al momento de realizar los nudos. Y una vez que estos se estiren, una vez que se llegue a la realización de esto, esta vuelve a recuperar nuevamente su forma original. Entre otras de las clasificaciones, también se puede determinar la sutura como monofilamentosas o multifilamentosas. Cuando hablamos de una sutura monofilamentosa, nos referimos a las suturas las cuales son fabricadas con una sola hebra y estas encuentran menos resistencia al pasar a través de los tejidos. Cuando hablamos de suturas multifilamentosas, quiere decir que son fabricadas por varios filamentos los cuales se encuentran trenzados. Y estas tienen una propiedad específica, que es que proporcionan una mayor fuerza tensil o flexibilidad. Existe también otro tipo de clasificación de las suturas según su material de composición. Estas pueden ser absorbibles, las cuales vienen en presentaciones de origen animal y sintético, y las no absorbibles, que pueden ser de origen animal, vegetal, sintético e incluso de origen mineral. Las suturas absorbibles. Estas pueden utilizarse para mantener los bordes de las heridas aproximados temporalmente, hasta que ya exista una cicatrización lo suficiente para soportar la tensión normal de los tejidos. Estas suturas son elaboradas a base de colágeno de mamíferos sanos o con polímeros sintéticos. Algunas de estas se absorben rápidamente, así como otras también son elaboradas o tratadas de manera química para que puedan prolongar su tiempo de absorción. Ok, de las suturas absorbibles, en primer lugar se presenta el catgut quirúrgico, el cual puede ser simple o crómico. Este es de origen animal y se obtiene de la submucosa intestinal de oveja o de intestino de bovino. En segundo lugar, se puede presentar también conocido como el Vicryl, que es la polilactina 910, la cual puede ser recubierta o no recubierta. También en otra de las opciones está el ácido poliglicólico, el poliglicaprone, la sutura conocida también como poligliconato y la polidicciona. Cabe destacar que, por ejemplo, entre las propiedades del catgut, este es caracterizado por su capacidad de fuerza de tensión y su capacidad de ser absorbida por el organismo sin reacciones adversas. En el caso del Vicryl recubierto, este permite un paso fácil por el tejido y la colocación precisa de los nudos, suavidad al bajar el nudo y menor tendencia a encarcelar los tejidos. En el caso del Vicryl no recubierto se caracteriza por mantener siempre su tensión. El monocril, entre sus propiedades se encuentra la flexibilidad y fácil manejo al momento del anudado. Y la polidioxanona es un hilo flexible, blando, con absorción y soporte prolongado. Ahora, si procedemos a hablar de las suturas no absorbibles, son aquellas que no van a ser digeridas por las enzimas del organismo o hidrolizadas en el tejido. Las suturas no absorbibles están compuestas de filamentos únicos o múltiples de metal, sintéticos o de fibras orgánicas que se reducen a un hilo torcido o trenzado. Esta se va a utilizar principalmente para el cierre exterior de la piel, las cuales van a ser retiradas una vez que ha transcurrido el tiempo suficiente para que ya se tenga una buena cicatrización. También cuando hay antecedentes de reacción ante las suturas absorbibles, es decir, cuando, por ejemplo, se tienen tendencia a queloides. En el interior del organismo también se pueden utilizar en donde quedan permanentemente encapsuladas en el tejido y otro uso que también se le da es para la implantación de prótesis temporales. Si pasamos a hablar del tipo de suturas absorbibles que se pueden llegar a presentar, está la seda quirúrgica, el alambre de acero inoxidable, el nylon, la fibra o la sutura de poliéster, la cual puede estar recubierta o no recubierta, y las suturas de polipropileno. En el caso del nylon, este es ideal para cierres en la piel por su propiedad específica que es la elasticidad. Las suturas de fibras de poliéster son más fuertes que las fibras naturales y no se debilitan cuando se mojan. Y el polipropileno es utilizado en la cirugía en general, cirugía plástica y ortopédica, ya que estos no se adhieren a los tejidos y tienen una buena flexibilidad y manejo.
Ahora, si hablamos entre las técnicas de sutura, en primer lugar vamos a hablar de la ligadura. Esta, este es un proceso que consta en ocluir la luz de los vasos con la ayuda de la sutura. Puede usarse para la hemostasia o para cerrar las estructuras y evitar fugas. Hay dos tipos principales de ligadura. En primer lugar está la ligadura libre, la cual para esta se utiliza un solo hilo para ligar un vaso. Después de colocar una pinza de hemostasia en el extremo de la estructura, se anuda el hilo alrededor del vaso bajo la punta de la pinza. El cirujano aprieta el nudo utilizando sus dedos o con ayuda de la pinza, teniendo cuidado de evitar que el instrumento dañe a la sutura. Y el otro tipo de ligadura es la ligadura de transficción. En esta, el hilo de sutura unido a una aguja que se utiliza para anclar el hilo antes de ocluir un vaso grande o profundo. El hilo debe tener suficiente longitud como para permitir que el cirujano pueda apretar el primer nudo. Entre otras de las técnicas de la sutura están las suturas continuas, las cuales son una serie de puntos con una hebra de material de sutura. En esta, la hebra puede anudarse a sí misma en cada extremo o en asa. Se cortan ambos extremos de la hebra y se anudan juntos. Se puede visualizar en las imágenes una sutura continua simple, una sutura continua bloqueante y una sutura continua intradérmica, las cuales son de las suturas más comunes. También existen las suturas interrumpidas, las cuales utilizan varias hebras para cerrar la herida. Cada hebra se anuda y se corta después de la inserción. Esto proporciona un cierre más seguro, pues si se rompe una de las suturas, las restantes mantienen sus bordes aproximados. Se puede visualizar en la diapositiva una sutura simple, una sutura de colchonero horizontal y una sutura de colchonero vertical. Existen también otro tipo de suturas que son un tipo de suturas utilizadas para indicaciones más específicas. Son las suturas permanentes o las suturas en jareta. Las suturas permanentes son aquellas que una vez que se aplican no se retiran posterior a la intervención quirúrgica, y las suturas en jareta son utilizadas como por ejemplo en el caso de la apendicitis, que se aplican para ocluir la luz. Existen a su vez técnicas ideales para hacer los nudos. Entre los nudos más comunes está el nudo cuadrado, que este se dice que es el más fácil de todos y el más confiable. Se realiza con la mayoría de los materiales de sutura, incluyendo el catgut quirúrgico simple y el crómico. Entre otros de las técnicas, otros de los nudos, está el nudo de cirujano, el cual está recomendado para suturas en específica, pero eso también va a variar y va a depender de la experiencia de cada uno de los especialistas. No menos importante también está el nudo profundo, que como se debe imaginar, en muchas ocasiones es complicado hacer un nudo profundo. Entonces se aplica un nudo cuadrado, el cual se debe ajustar firmemente. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado al momento de aplicarle la tensión hacia arriba, porque puede desgarrar alguno de los tejidos. Y también se puede llegar a necesitar, a requerir de los nudos con la ayuda de los instrumentos, el cual es muy útil cuando uno o ambos de los extremos del material de la sutura son muy cortos y no se logra obtener con facilidad con las manos. Antes de finalizar, me gustaría darles una explicación de cómo se debe llevar a cabo la realización de algunos de los puntos. En primer lugar, les voy a hablar del punto simple. Para este se realiza la entrada de la aguja por un borde formando un ángulo de 90 grados con el plano de la piel y obteniendo la salida en el tejido subdérmico para posterior a esto entonces realizar una nueva entrada por la cara subdérmica del lado contrario y obtener la salida en el plano de la piel. Se obtiene acá, pueden visualizar una visión del recorrido del hilo, y una vez que se verifique que la entrada y la salida de ambos lados son equidistantes a los bordes de la herida, entonces se procede a realizar el nudo, que el nudo ideal para esto es el nudo de cirujano.
Acá en la imagen superior pueden entonces detallar cómo quedaría, cómo debe quedar. Para realizar el punto de colchonero vertical, entonces se realiza nuevamente la entrada de la aguja en un borde formando un ángulo de 90 grados en el plano de la piel para, posterior a esto, obtener la salida de la aguja en el borde subcutáneo. Y vamos a realizar entonces la inserción de la aguja en el lado contrario por el borde subcutáneo para obtenerlo en el plano de la piel. Y entonces vamos a realizar una entrada y una salida de la aguja por delante de esta última inserción que se realizó por delante de este punto anterior, y una nueva entrada y salida de la aguja por del lado contrario, del borde contrario, por delante del punto inicial, el punto de partida o como lo quieran llamar. Se visualiza de manera detallada el recorrido de la sutura, y entonces se procede a realizar el nudo de cirujano para obtener una visión así como esta que está la visión superior. Para la realización del punto de colchonero vertical, nuevamente se hace como si fuese un nudo simple. Pueden ver, se atraviesan las capas de ambos lados y se va a realizar la salida, la entrada y salida de la aguja horizontal o a un lado de la última salida, como pueden visualizar por acá, para entonces realizar una nueva inserción en la cara subdérmica y una salida en la cara de la piel al lado de, digamos, del punto de inicio o del punto de partida. Una vez que se tenga ya la visualización o la visión del recorrido y sea el adecuado, se procede a realizar el nudo de cirujano y entonces vamos a obtener la visión de un punto colchonero horizontal, como pueden ver por acá. Acá tenemos varios puntos. Muchísimas gracias.